Día de Juego es presentado por Pan, la marca que alimenta la pasión de la vino tinto. McDonald's, la vino tinto y McDonald's es el match perfecto. ¿Cuánto daño le hizo el fútbol? Le hizo mucho daño al fútbol. Invitaron a un directivo de la FIFA de los que votaba el comité ejecutivo de la FIFA, y lo grabaron recibiendo unos sobornos y después lo filmaron y esto se filtró y fue espectacular, y esto pasó antes de la elección, ¿no? La gran pregunta no es si hay corrupción. La gran pregunta es cuál es el nivel de corrupción que hay. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La FIFA tenía un poder muy, muy fuerte. No solo la FIFA, las federaciones nacionales. Porque, bueno, hay un tema a ver, es fácil imaginar. Yo recuerdo esa mañana en el 2015 cuando corre la noticia, detuvieron a varios dirigentes del fútbol a nivel mundial, los detuvieron en un hotel, algunos se escaparon, otros no, y eso trajo un montón de implicaciones. Entonces, del 2015 al 2025 han pasado casi 10 años, pero ¿para qué sirvió ese FIFA Gate? ¿Qué implicaciones trajo? ¿Y cómo está el fútbol hoy por hoy? Bueno, nada más y nada menos que se nos ocurrió traer digamos, TBT, pero más bien viéndolo en perspectiva de lo que ha pasado a lo largo de los años. Bueno, nada más y nada menos que con un especialista en derecho deportivo, además buen amigo. Sí, claro, y aunque sea buen amigo, no pasa nada con que digamos que yo creo que es la persona más especializada literalmente. De la que conocemos, que sí. conocemos al menos en Venezuela para hablar del porque, tema. O sea, no pudimos tener a Blatter. Ni al abogado de la FIFA o algo así, aunque bueno, Antonio tiene experiencia internacional, claro. Pues, imagínate. Bienvenido, Antonio, Día de Juego. Creo que la última vez que conversamos, porque ya has estado humildemente en este espacio, bueno, era otra cosa. Era otra cosa. Gracias por estar aquí. Y coincido con Hernán, ¿no? A pesar de que... Sí, las arepas. Bueno, lo podemos decir, no pasa nada. Gran Horizonte. Gracias a Gran Horizonte por apoyarnos en ese momento también. Chacao. Nuestra segunda casa. Hemos estado en la oficina de becados en Gran Horizonte, en la casa de Hernán. No grabamos en mi casa nunca. Pero bueno, estábamos con la disposición. Sí, me puedo activar. Hay que negociar con Giselle. Antonio, hace 10 años, efectivamente, ¿no? Pero pareciera, al menos creo yo en la opinión pública, que sembró como una semilla de duda constante. Hay un eco que resuena constantemente de que si esto se hizo público al menos una vez, es como hasta cierto punto la prueba de que en cualquier momento pudiese suceder algo igual, o en las sombras está pasando algo reloaded, algo similar, y la gente no se ha enterado. Vale, pero esto es una pregunta muy genérica. Primero, gracias, y espectacular este espacio. Estoy sorprendido. Bienvenido siempre. Me encanta este espacio. Pero mira... La corrupción ha existido desde hace milenios. El fútbol no ha sido distinto desde que se creó la FIFA y todo esto. Siempre ha habido corrupción, siempre habrá corrupción. La gran pregunta no es si hay corrupción. La gran pregunta es cuál es el nivel de corrupción que hay. O sea, es imposible de evitar. Todos los crímenes son imposibles de evitar en general. Lo que tú buscas es reducirlos. Tú lo que quieres es bajar los niveles de criminalidad en todos los ámbitos. ¿Sabes qué? Para explicar brevemente y darle contexto bueno, de repente alguien no sabe qué fue el FIFA Gate. O lo escuchó alguna vez y ya no recuerda los detalles. Y no sabe de qué se está tratando lo que conversamos el día de hoy. Eso fue la consecuencia de una investigación, fue la consecuencia de la elección de una sede al Mundial de Fútbol, específicamente la de Qatar 2022. Y la de Rusia, ¿no? También. Y la de Rusia. Yo te voy a decir cuál es el verdadero motivo. Ajá. El poder, y esto no lo digo yo, lo dijo Lord Acton, creo que se llama el historiador. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y en ese momento, la FIFA tenía un poder muy, muy fuerte. No solo la FIFA, las federaciones nacionales. Y eso, ellos sentían que podían hacer lo que les daba la gana completamente. Y todo esto parte de lo que se llama la autonomía asociativa que hay en Suiza. Esa autonomía impidía que fueran revisados por entes externos con facilidad, y esto entonces te generó a ti un gran margen de impunidad. Como un blindaje. Un blindaje que te hacía sentir hiperpoderoso.
Tiene que ver con el hecho de que Suiza sea un paraíso fiscal también. O sea, va por ahí un poco para quien no sepa mucho del tema, tal vez como uno. No. Las normas en Suiza, ellos son muy protectores de lo que es el derecho de asociación y no permiten de que cualquier persona pueda vulnerar este derecho de asociación por los límites que ellos tienen establecido como tal. Esto lo tienen desde 1800, imagínate tú. Y no cambian mucho sus leyes en general. Entonces aquí comienza el verdadero problema. Es un problema sistémico, ¿no? Y entonces cuando esto empieza a ocurrir, luego empiezan a llegar varios dirigentes y la FIFA empieza a crecer. Digamos que comienza todo, creo que con Robert Guérin, si mal no me equivoco. Posteriormente van pasando varios presidentes hasta que tenemos a Jules Rimet. Jules Rimet crea la Copa del Mundo. Y ya esa primera Copa del Mundo, la elección fue un poco disputada porque habían intereses. A Uruguay le interesaba tener esa Copa del Mundo porque lo que quería era ser reconocido ya mundialmente como un país soberano. Y se la juega por eso. Y por eso dice, no, mira, y además venía a ser doble campeón olímpico. Olímpico, claro. Entonces, cuando tú observas la cuestión, siempre ha estado allí, siempre ha subyacido allí y viene con ese blindaje, como lo llama Hernán. Y ahora a inicios del siglo XXI, más o menos en la época en la que se da, entiendo que la investigación del Departamento de Estado, tal vez para desempolvar un poco la información, fue a partir del 2011 más o menos, en 2015 termina de explotar. Hay como, yo he escuchado perspectivas un poco, no sé si conspiranoicas es la palabra, pero sí tal vez relacionadas como a un nuevo episodio de Guerra Fría o de lucha de hemisferios. ¿Llegó a ese nivel el interés de Estados Unidos, por ejemplo, como país, de develar algo de este estilo para debilitar a otras potencias? Te hablo de naciones en este caso. Sí, yo no creo que fue de Guerra Fría, creo que fue de imponerse en la mesa y decir, con nosotros no haces esto. Es como geopolítico, tal vez tiene alguna salpicadura de eso. Es como de elección. Claro, fue una revancha por un pase de factura a lo que ellos consideraron algo injusto que pasó y lo sacó de carrera, que era injusto o que no los benefició a ellos. Mira, es complejo, ¿no? Fíjate, tú ya venía pasando esto, todo empieza... el primer escándalo que vemos de este estilo es el de Salt Lake, el de Atlanta 96, que ocurrió con los Juegos Olímpicos, donde se descubrieron una serie de becas y pagos y pagos extraños que hicieron a varios miembros del COI y que destapó un escándalo muy grande. Luego esto se vio un poco más fuerte en la elección de Alemania 2006, que no terminó de explotar el escándalo en ese momento, pero que después resultó en una investigación a Franz Beckenbauer y a varios directivos de la Federación Alemana porque también se sospechaba de que esto había ocurrido y al final no fueron sancionados porque prescribió la infracción en el tiempo, no lo investigaron y sancionaron a tiempo. Y luego llegamos a 2010. En 2010 hay que entender que Joseph Blatter ya tenía 13 años en el poder. Ya seguía parte de un grupo de personas que venía del año 74, donde los europeos no tenían tanta fuerza como antes, hasta el 74 disfrutaron en la FIFA, y su candidato más importante, Lennart Johansson, expresidente de la UEFA, había quedado fuera y no tenían cómo competir, y no tenían cómo enfrentarse a Blatter, pero el poder se erosiona, ¿no? Con el paso del tiempo. Y entonces llega Blatter y propone esta doble elección. Y aquí empieza todo el problema, porque en la doble elección, en 2018, teníamos a Rusia, Inglaterra, a varios países, y luego en la de 2022 teníamos a Qatar, Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Estos países, Rusia y Qatar, hicieron una llave para conseguir los votos para ambos ganar. Claro. Y en ese mismo momento, incluso unos periodistas ingleses hicieron una tramoya. Yo no sé si tú lo recuerdas, Hernán, que invitaron a un directivo de la FIFA de los que votaba el comité ejecutivo de la FIFA, y lo grabaron recibiendo unos sobornos y después lo filmaron y esto se filtró y fue espectacular y esto pasó antes de la elección, ¿no? Entonces, ya ahí venía un problema importante detrás. Claro. Y fíjate tú que ya venía ocurriendo que habían sobornos desde Atlanta 96, desde la elección de Atlanta 96, y venían ocurriendo este tipo de cosas, y esta vez dejaron fuera a los ingleses y a los americanos. Y los ingleses estaban fúricos. Fúricos desde que no tienen influencia en el poder desde hace 13 años. Los europeos en general
Estados Unidos que mandó a Bill Clinton, incluso a un expresidente de los Estados Unidos. Pero además, si tú te pones a ver, porque yo recuerdo esa elección de sede, Japón presentó una cosa impresionante. Y yo decía, por Dios, ¿cómo no eligen a Japón? Japón se alió con Sony y dijo, ¿saben dónde va a ser el mundial? Ustedes creen que va a ser en Tokio, pero no, los partidos los van a ver en todos los estadios del mundo, porque vamos a colocar una tecnología holográfica. Eso era lo que prometía Japón, para que tú vieras el partido en vivo en el estadio al lado de tu casa. Y Qatar un poco de container pasó un estadio. Nada, y no, sin hacer nada, era un proyecto. No, era toda una promesa. Qatar venía con aire acondicionado biológico. No, o sea, y hasta, cambiaron la fecha. O sea, ¿cuán lejos se llevó para mantener en pie ese tipo de decisión? O sea, porque eran muy frágiles las bases de, por lo que entiendo, de ese tipo de elecciones, de ese tipo de, por eso creo que de proyectos, de propuestas, ¿no? Despertó todo lo que despertó. O sea, subestimaron la reacción Ellos general. subestimaban a todo. Cuando hay un documental espectacular, te lo voy a recomendar. ¿El de la TV pública? No, este es uno que ahora está en Apple TV, pero antes estuvo en Netflix y estuvo en varios streaming. ¿Cómo se llama? Se llama FIFA, una historia de amor. Okay. Es espectacular. Es espectacular. Es la historia de cómo agarran al presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Chuck Blazer, lo llevan a juicio porque el tipo se daba una gran vida y tenía los gastos enormes, ¿no? Y entonces todo es contado a raíz de una pareja de Chuck Blazer que cuenta la historia de todo lo que pasó con Chuck, ¿no? Y entonces Chuck un día lo agarra digamos que el CENIAT de los Estados Unidos, el IRS, y le dice, mira, tú no has pagado tus impuestos. Pero yo, ¿qué es esto? No, tú tienes que pagar, se tiene que declarar culpable y le ponen un micrófono. Y entonces Chuck Blazer empieza a grabarlos a todos a partir de 2013. Ya la operación había comenzado en 2011 porque no les habían dado. Claro, él se declaró culpable como en secreto, ¿no? Y empezó a colaborar. Y entonces empieza a grabarlos a todos y se pone un micrófono en todas las reuniones de la FIFA y esta exnovia de él empieza a contar todas las cosas que ella vivía con él. Ella todavía no lo sabía hasta que él se lo revela y te cuenta cómo eran las fiestas y los gastos de dinero que cargaban a la FIFA, que si se iban a un restaurante y en una cena $160,000 y cosas increíbles. El documental es otro nivel porque además es visto desde la perspectiva de una persona que no pertenece a ese grupo, sino que está viéndolo como una tercera y te impacta como ella lo cuenta. Sí. Y entonces te dice, se gastaban un dineral, los aviones, los vuelos privados, toda la cuestión era una locura. Vivían como rockstars y no pateaban una pelota. Sí, no, y sentían que nunca iban a ser, supongo yo, fiscalizados, nadie iba a llegar a hacerles contraloría. Lo que tú decías, subestimaban absolutamente todo. Súper cómodos. Por eso, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Hemos pincelado, creo yo, superficialmente, pero es lo sano, si no habría mucha conversación, incluso hasta jurídica, que creo que no viene el caso, pero estamos hablando de corrupción, de pago de sobornos para elecciones de sede mundiales, estamos hablando de sobornos para otorgar derechos televisivos de transmisión, es decir, el FIFA, y creo que involucra más cosas. Ahora, te encanta el fútbol, lo sabemos, te gusta, lo consumes y además eres abogado y eres especialista en la materia y te apasiona profesionalmente. Combinando esas dos cosas, en tu opinión. ¿Qué mejor, el Liverpool o el Manchester United? Mentira. ¿Cuáles fueron las consecuencias a día de hoy o cuáles son del FIFA Gate? ¿Cuánto daño le hizo el fútbol? Le hizo mucho daño al fútbol. Muchísimo. Primero, confirmó los sesgos que todo el mundo tenía. Todo el mundo siempre ha pensado que estas organizaciones son corruptas. Y la verdad es que siempre va a haber un nivel de corrupción, no en esas organizaciones solo, sino en todos lados. Te lo estoy diciendo. Es inherente al ser humano que haya corrupción. Lo que tienes que mantener los límites bajos. Pero ahora todo el mundo tenía una prueba fehaciente de que eran corruptas. El poder que tenía la FIFA se desmoronó por completo. Estábamos hablando de que Joseph Blatter era el hombre más poderoso del mundo. La reputación de la FIFA se vino abajo, ¿no? Sí, se vino abajo. Y Joseph Blatter era el hombre, creo que 61 más poderoso del mundo. Y eso se fue al demonio. El fútbol perdió muchísimo poder. Antes el presidente de la FIFA en ese momento se reunía con presidente. Ahora era un paria. Era complicado. Bueno, que las pérdidas también en ingresos de publicidad y eso también seguramente lo trastocó porque alguien decía, no quiero ligar mi marca a algo que
está nada más y nada menos que metido en problemas de corrupción. O sea, de hecho, Joseph Blatter renuncia por ese mismo problema. Porque Joseph Blatter es reelegido al día siguiente del FIFA Gate. Sí, claro. Ajá. Y la presión de ese año fue muy fuerte y las marcas hicieron mucha presión. Y las marcas fueron las que forzan a Joseph Blatter a renunciar. Y varias de esas marcas decidieron no continuar en el mundo del fútbol por esta razón. Pero como el mundo del fútbol es demasiado atractivo, marca que sale, marca que inmediatamente Eso te iba a entra. decir, o sea, hasta qué punto el fútbol, y esto puede ser hasta un halago para el deporte que nos gusta a todos nosotros y no por ponerlo encima de otros, pero pareciera entonces que el fútbol como producto de consumo es indestructible. Es una cuestión impresionante. Porque imagínate tú, y esto siempre lo conversamos en el escritorio, un directivo puede hacer las cosas muy mal, pero si su equipo gana, nadie le importa. Nadie le importa. La victoria, como decía creo que César Farías, no tiene sustituto. Y es impresionante lo que hace. Mira, uno de los periodistas que cubrió el FIFA Gate muy bien fue John Oliver, ¿no? Periodista de Liverpool, por cierto. Y que tiene un programa en HBO, etcétera, etcétera. Y John Oliver agarraba y te contaba todo esto, te decía toda la cuestión, y después terminaba su pieza, porque él es un humorista que cuenta noticias. Después de que terminaba toda su pieza, terminaba diciendo, todo el fútbol es horrible, todo lo que está detrás del fútbol es horrible, pero yo lo sigo amando y estoy emocionado por el Mundial y no puedo hacer nada. Y no puedo cambiarlo. Y es eso adictivo que tiene el fútbol, esa sustancia adictiva, ese poder que tiene, que nos hace no ver. Una cosa que es importante aclararle a la gente, que yo creo que es importante decir, era que sí, todo empieza con no darle los mundiales a Estados Unidos y a Inglaterra. Y eso comienza la cuestión. Pero termina en otro lado totalmente distinto. Claro, es el gatillo para comenzar a investigar todas las cosas que luego se terminaron descubriendo. Pues. Entonces, ¿por dónde explota el FIFA Gate? No explota por estos supuestos sobornos de mundial porque antes era el comité ejecutivo de la FIFA quien decidía quiénes eran los mundiales y eso son 15 a 21 personas, ¿no? Explota porque los Estados Unidos empieza a investigar y se da cuenta de que hay una serie de sobornos que se están pagando a través del sistema bancario americano. Pero esos sobornos no tenían nada que ver con el mundial. Tenían que ver con la Copa América. Claro. Y tenían que ver con dirigentes sudamericanos en principio. Y entonces armaron un caso, es como lo de Al Capone, ¿sabes? Sí. Al Capone nunca lo agarraron por un crimen, lo agarraron por evasión de impuestos. Bueno, estos no lo agarraron por sobornos de sedes de mundiales, los terminan agarrando por sobornos en cómo otorgaban derechos televisivos. Derechos de transmisión, sí. Entonces ellos recibían un dinero para rebajar los precios de derechos de televisión y vendérselos exclusivamente a ciertas empresas. Y eso era para cómo funcionaba el esquema. Y ahí es que los agarran y los meten en un esquema conspirativo y empiezan a caer todos estos dirigentes en Sudamérica. O sea, recordemos que un nombre clave en todo esto, Alejandro Bursaco, que fue nada más y nada menos que el empresario por parte de los medios de comunicación, que era el que tenía comprado los derechos de transmisión. Y, bueno, evidentemente, ahí está la cadena de corrupción en la cual estaban los dirigentes y por el otro lado la contraparte, que era el intermediario, que en este caso era Alejandro Bursaco, que luego decidió colaborar con la justicia de Estados Unidos, colaborar en la investigación a cambio de rebajas de pena, a cambio de beneficios, digamos, en todo el tema judicial, ¿no? Sí, básicamente fue eso. Y agarraron una serie de presidentes y hay otros que hasta el día de hoy no los han agarrado, como Marco Polo del Nero. Y bueno, eso inspira que todo el fútbol reciba un golpe masivo de credibilidad, del cual yo creo que el día de hoy no se ha recuperado. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está hoy desde tu punto de vista? Creo que hay cosas que han mejorado, porque fíjate tú que la elección cambió, ahora lo elige el Congreso, que es todas las federaciones son las que eligen a los candidatos a hospedar el Mundial. Se instalaron comités de ética que hasta cierto punto están funcionando y están llevando a la gente a la justicia, pero pareciera que funcionan cuando estas personas dejan los cargos, no cuando están en el cargo. Se crearon mucha más normativa, se ha desarrollado mucho el derecho del deporte relativo a la corrupción, se ha vuelto más transparente la FIFA en muchos aspectos. Todavía hay aspectos que no son transparentes, pero tú puedes entrar a la FIFA y ver
una cantidad de datos que tú no crees. Mira, el otro día publicaron cuánto dinero había recibido la Federación Venezolana de Fútbol simplemente por los proyectos de desarrollo. Y tú puedes chequear si fue ejecutado todo ese presupuesto para la federación o no. Puedes observar cuánto ganan varios de los funcionarios de la FIFA. Puedes ver 1000 cosas, como qué equipos están sancionados y quiénes no. O sea, hay muchísima transparencia en muchos aspectos. Falta todavía transparencia, pero se ha trabajado. Se están haciendo normativas que aplican a nivel mundial. Se ha empezado a atacar el flagelo del amaño de partidos de forma muchísimo más fuerte. Sí. Más contundente la sanción, digámoslo así. Sí, más contundente. Antes los amaños de partidos como la corrupción y que, sí, en el fútbol no se amañan partidos. Y era mentira. Claro que se amañan. Y así, y se está tratando de combatir. Dentro de toda organización hay grupos de personas que quieren hacer las cosas bien. Que tienen interés. Y hay otros grupos que no quieren hacer las cosas bien. O sea, pesar de que a nivel de credibilidad, como dices tú, y de pérdida de poder, si lo quieres ver desde el punto de vista institucional, fue un sacudón a los cimientos del status quo que existía en ese momento. A día de hoy, irónicamente, podemos decir que algunas consecuencias del FIFAgate son positivas por todo lo que se ha mejorado. Es como consecuencia de ese escándalo. Sí, yo siento que, como te digo, siempre va a haber corrupción, pero siento que la corrupción ha bajado muchísimo. Y tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con un poco con que ahora hay más procesos, más serie de cuestiones, hacen más difícil las cuestiones, tienen que ser más sofisticados. Todavía hay muchísimos problemas, sin duda alguna, y siempre los habrá, pero han mejorado. Sí. Ahora, la imagen ha mejorado. Eso es otro punto. Y eso es muy difícil porque el fútbol se suele mirar desde la óptica de mi equipo. No se suele mirar de la óptica de otro lado. Entonces, si mi equipo gana, no, todo está bien, claro. Pero si mi equipo pierde, es culpa de los corruptos y la corrupción. ¿Qué cosas han cambiado en los controles para evitar que se repita situaciones como las que se vivieron en el pasado? Se han mejorado esos controles, no se han... ¿Pero qué cosas te parecen que son las más llamativas y las más fundamentales, por así decirlo? La número uno más llamativa es la elección de la sede de los mundiales. Antes lo hacía el comité ejecutivo, que son el presidente de la FIFA y una serie de personas. Hoy en día lo hacen 211 federaciones. Entonces es mucho más complicado tener... Vamos a ponerlo así. En términos de soborno, sobornar a 20, 25, 30 personas es más fácil que sobornar a 211. Claro. Alguien dirá, ¿qué ganó Estados Unidos en todo esto? Wow, muchísimo. Desde el FIFAgate hemos tenido 2 Copas América en Estados Unidos. Hemos además tenido 2 Copas América. Estados Unidos tiene el primer mundial de clubes de 32 equipos. Tiene además el próximo mundial, a pesar de que está en México y Canadá. Sí, la mayoría de los partidos y de sedes en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, Estados Unidos se ha posicionado muy fuerte frente al fútbol. El fútbol ha crecido muchísimo en Estados Unidos, lo cual es positivo para el fútbol también, porque estamos hablando del mercado más pudiente del mundo, es decir, el mercado que tiene más fuerza para comprar cosas. Messi fue campeón del mundo en Qatar y ahora se llega al Inter de Miami y desata toda una revolución en Estados Unidos, como cuando fue Pelé, como cuando fue David Beckham, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, ¿qué gana Estados Unidos? Wow, que el fútbol crezca de forma masiva. Y eso es bueno para el fútbol, porque ahora muchos mercados pueden tratar de acceder y vender derechos televisivos allá. Ahí está la AFA poniendo una oficina de mercadeo en Estados Unidos. ¿Qué hace la Asociación Argentina de Fútbol poniendo una oficina de mercadeo en Estados Unidos? Capitalizando su marca y capitalizando a Messi. No solo eso, claro. hasta academias van a montar. O sea, es increíble el proyecto que tiene la AFA en Estados Unidos. Es llamativo. Hernán te preguntaba sobre lo que ganaba Estados Unidos en todo esto, ¿no? Tal vez a nivel, como hemos dicho, ¿no? Más geopolítico, o sea, en una escala más macro que meramente el fútbol, lógico, también más política. ¿Cómo queda parada Europa a día de hoy, a pesar de que, según dices, que Estados Unidos haya ganado trae muchas cosas buenas desde la perspectiva europea, que hablabas de las cuotas de poder que pudiese tener o no en el fútbol, cómo están parados? Y el hecho de que masifiquen el deporte, por ejemplo, te hago la doble pregunta. Entonces, cosas como el Mundial de Clubes y tal vez recargar un poquito más ese calendario, que hay gente que para ellos es como un hilo del cual se pudiese jalar de manera incomprobada por ahora, de que la FIFA quiere más dinero, quiere capitalizar más, tiene un interés netamente comercial. O sea, todo lo que está pasando ahora es bueno. Europa también quiere más dinero.
Ahorita yo no conozco a nadie en el fútbol que no quiera más dinero. Claro. Europa se mantiene como la confederación número 1 con una de las competencias más importantes como la Champions League y se mantiene como el primer continente en el fútbol, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, Europa siempre ha tratado de diferenciarse de FIFA diciendo nosotros no somos los corruptos, son ellos. Y esa ha sido una postura que más o menos ha mantenido. En los últimos años, Ceferín se había acercado a Infantino junto con Alejandro Domínguez y parecía que todas las relaciones estaban bien hasta el día 15 de mayo, que ocurrió el congreso de la FIFA allá en Paraguay, y Infantino llegó tarde y esto propició que una cantidad de delegados europeos se pararan y dijeran no podemos soportar este tipo de trato del presidente de la FIFA, incluido Ceferín, ¿no? No sé qué tanto va a crecer esto, pero Europa se ha visto muy beneficiado porque Estados Unidos crezca, porque sus competencias son las número 1 del mundo. Duélale a quien le duela, la Champions League es una competencia más vista que la Copa Libertadores. Sí, en el corto y mediano plazo eso seguirá siendo así incluso. La Copa Libertadores ha mejorado muchísimo y ha crecido muchísimo. Y llevar ese Boca River, que es muy cuestionable para mí, de todas las maneras, a Europa, ayudó a la Copa Libertadores a obtener más espectadores en otros lados. Okay. Y le dio relevancia. Yo estoy en desacuerdo porque básicamente, ¿qué dice raro, eso? Pues. No, ¿qué dice eso de nosotros? Que no tenemos la capacidad de organizar un partido de esa magnitud aquí, pues, en Sudamérica. A mí eso me duele. Sí, claro que duele. Me duele un montón. Y por eso, a pesar de que sea una idea de mejorar y que haya ayudado, a mí me sigue diciendo, bueno, dice de nosotros que no somos suficientes. ¿Y para dónde vamos en Sudamérica? O sea, ¿cómo estamos en Sudamérica? Porque digamos que buena parte de todo lo que ocurrió era buena parte de la operación pasaba por Sudamérica en su momento, ¿no? O sea, bueno, Sudamérica reformó todo su liderato y algunos países sufrieron más que otros, como el caso de Venezuela, que sufrió más que otros países que se supieron acomodar más rápido. Ok. ¿No? Venezuela duró muchísimo más todo el problema. Pero ya hay otros países que también duraron. Pero se renovó toda la dirigencia deportiva de Sudamérica. Desde el 2015 para acá no queda nadie. Y vemos de que en algunos lados esto ha dado frutos interesantes. Ahorita en Brasil tienen el problema de que su presidente están llevándolo otra vez a Arnaldo, lo están llevando otra vez. El tribunal dictaminó que debe ser sacado del cargo, destituido, ¿no? Exactamente. Yo no sé, me imagino que la FIFA va a intervenir. Vamos a ver cómo va eso. Ojo, al momento de grabar esto, muchachos. No, sí. Porque, exacto. Bueno, esa nota la dio bien en el noticiero, pero se puede cambiar el lunes. Sí, puede ser que el momento de que usted esté viendo este capítulo y diga, el tipo estos esté preso. ¿De qué están hablando? Vale, si eso, mira, vale, pero ¿qué? ¿Están desactualizados? Métele saldo al celular. No, esto se grabó con bastante tiempo de antelación. El tema es que Brasil ha crecido muchísimo. Desde un poco antes del FIFA Gate. Y el crecimiento de Brasil es increíble. Para mí pudiera estar incluso que la liga brasileña llegue al nivel de la Liga A y meterse en el Big Five o estar en Big Six. Porque Brasil, la cantidad de dinero que está produciendo, la cantidad de dinero que está en el fútbol. Los jugadores que está trayendo. La infraestructura que tiene. Sí, claro. Imagínate, su nuevo coach es Ancelotti. Uno de los entrenadores más impresionantes que hay. Más top del mundo, claro. Entonces, y entiendo que a nivel de selecciones, según lo que se filtra, a día de hoy, el mejor pagado. Claro. Entonces, si tú ves Brasil creció un montón. Ecuador creció un montón. Y hay muchos países que les fue bien este cambio. Y luego hay otros países que no les ha ido tan bien. Y que no está funcionando este cambio de dirigencia, sino que llegó otra dirigencia con problemas. Entonces... Para ti, al día de hoy, ¿cuáles son los grandes retos que tiene la FIFA por delante? Mira, no pongamos la FIFA. El fútbol. El fútbol. Porque, la industria fútbol. Bueno, también, ya hemos hablado de todo el tema de cómo han cambiado los hábitos de consumo del fútbol en las audiencias, de cómo, bueno, esto ya lo han repetido no solamente dirigentes, lo han repetido incluso personalidades del mundo del fútbol, de cómo ha cambiado todo esto. Pero tú, ¿cuáles sientes que son hoy por hoy los retos a resolver más urgentes que tiene el fútbol? El reto para mí número 1 que tiene más urgente para resolver el fútbol es lograr un nuevo rebalance de cómo se reparte la torta.
Ok. Hay una torta de dinero. ¿Me entiendes? Y todo el mundo quiere un pedazo de esa torta y todo el mundo quiere más pedazos de la torta. Los clubes quieren más pedazos, las federaciones quieren más pedazos, la FIFA quiere más pedazos, la Champions quiere más pedazos. Todos quieren más pedazos. Y ninguno se pone de acuerdo en cómo. Y eso está trayendo problemas porque entonces hay demasiados choques. ¿Pero tú crees que eso tiene solución? Lados. Yo creo que sí tiene solución. El problema es que la solución es que todo el mundo queda un poco no contento. Bueno, lo natural de una negociación. Entonces, esto fue uno de los grandes cambios de la FIFA, que empezó a abrir las puertas y a hacer una FIFA que discutía más con la gente. Pero también tiene una contraqueja. Por ejemplo, lo estamos viendo de World League Forum, que es el grupo de clubes, vamos a decir, el grupo de ligas más importante del mundo. Bueno, no más importante, están un montón de ligas allí y lo vemos de parte de FIFPro. Entonces, cuando vamos a las conferencias, por ejemplo, de la Asociación Internacional de Fútbol, de Abogados del Fútbol, sentamos a la gente de la FIFA, sentamos a la gente de World League Forum, sentamos a la gente de FIFPro y World League Forum dice, la FIFA nos llama para escucharnos, pero al final nunca nos escuchan. Entonces hablamos y no nos escuchan. O te escucha pero no te para. Pero por el otro lado la FIFA, exacto, te escucho pero no te para, es lo que ellos quieren decir. Pero por otro lado la FIFA viene y les dice a ellos, pero es que ustedes son muy radicales. Entonces hay veces que hay posturas donde ustedes no quieren negociar. Es que esto es así y me lo vas a dar así y yo no voy a negociación. Para mí el principal problema hoy del mundo del fútbol es cómo generar más ingresos para que la torta sea más grande y cómo hacer para que no nos peleemos en la torta. Ahora, una de las cosas que yo siento que puede preocupar o que debería ser algo importante en lo deportivo, hablar de lo deportivo, es las distancias que hay entre unos y otros. Entonces yo imagino que al tú tener equipos más competitivos, tu negocio puede ser más vistoso, puede haber mayor espectacularidad. O sea, ¿a qué me refiero? Que en un mundial, por ejemplo, no vayas a ver un partido de 48 selecciones en las que una selección goleó a otra 20-0. Porque la diferencia es muy amplia. De hecho, con eso iba a tratar de ir cerrando, ¿no? Y preguntarte, porque parece algo superficial, pero ¿estás de acuerdo cómo están tratando hoy la joya de la corona en el fútbol, que todo el mundo cree y entiende que es el mundial? O sea, lo están exprimiendo. Es el mundial. Yo estoy de acuerdo. Pero bueno, tal vez alguien piense algo distinto, creerá que son las ligas de clubes, qué sé yo, pero es el mundial, yo estoy de acuerdo. ¿No crees que es como una caña de azúcar que le están pasando y pasando por la maquinita hasta que no la puedan exprimir más? Mira, ¿cómo funciona la cosa? A más partidos me pagan más dinero. Claro. Eso es como está funcionando hoy el fútbol. Eso debería ser así. Pero no lo devalúas el producto a pesar de que te paguen más dinero. Para tener más partidos necesitas tener más participantes. Claro. Entonces sí lo devalúas. Entonces entiendo yo que a un fanático neutral ver un partido entre dos equipos que no le interesan le fastidia y no lo ve. Excepto si son fanáticos de eso o excepto si hay un tema de que voy a apostar en el partido. Esas son las únicas razones por las cuales un fanático neutral vería un partido entre dos. Pero entonces yo soy demasiado naif, porque yo en el mundial trato de verlos todos. No, yo también, pero nosotros somos unos adictos claro. al tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sí se diluye, pero muchas veces luego regresan estos equipos que les meten 8 goles y luego le ganan al campeón del mundo. Como Arabia Saudita. Eso te iba a decir, como Arabia Saudita. Entonces, claro, pero con más selecciones, Antonio, Arabia Saudita no es un mal equipo. De repente va al mundial con el respeto. Va a ser una selección tal vez de forma un poco aleatoria. No sé, Burkina Faso. Y Burkina Faso tal vez no le va a ganar a una selección potencia. Pero va a crecer. Porque tiene mucho menos nivel. Pero le vas a ayudar a crecer. Porque cuando se foguee y vea tu nivel, en algún momento va a ir creciendo. ¿Y no crees que puede a nivel progresivo foguearse y crecer con las selecciones potencia de su propio continente en el contexto de eliminatoria? El problema es que no te puedes meter a cómo organiza cada uno su feudo. Pero independientemente, o sea, tú no te puedes, la FIFA no se puede meter y decirle a la Confederación Africana, tienes que hacer tu competencia así. ¿Me entiendes? Sí. Porque eso es ir en contra. Es una injerencia. Entonces, ¿qué pasa? Que de todas, FIFA trata de sacar guías. Pero independientemente de eso, tiene su parte mala y su parte buena. ¿Cuál es la parte mala? Que diluye la competencia. Ok, pero me gusta esa postura. Tiene pros y contras. Ahí sí te lo compro. Entiendo que los contras son los que yo trato de exponerte, que es lo que estamos hablando, y entiendo los puntos a favor que tú mencionas también. Entonces, lógico. Tenemos que llegar a un balance entre esos pros y contras. Ni para ti ni para mí. ¿Y no te parece el balance de los 32 que existen, en donde hay selecciones que a veces van, a veces no van? Ha ido Bolivia, Ecuador fue en el siglo XXI por primera vez.
Anthony, si fuera de 32 selecciones, ¿tuviéramos chance de ir al Mundial nosotros? No, tal vez no, probablemente no, pero muy bien que tocas el punto, porque era algo que te iba a mencionar. Tú no sientes una espinita como fanático y seguidor del fútbol, más allá de la profunda alegría que a todos sin duda nos daría que Venezuela vaya al Mundial, en este Mundial, en el proceso en el que está. No tienes la espinita de que no se logró por un tema, no sé si suena hasta romántico, como de honor, con los originales de orgullo, muy bien, 4 cupos y medio. Y no ahora con las eliminatorias semidevaluadas de 6 y medio. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo siento. Y lo digo responsable. Ese es mi sentir. Yo no estoy menospreciando que ahora se vaya. Pero y mucha gente que le gusta el fútbol debe sentirse como uno. No con Venezuela, con el Mundial como tal. A eso me refiero. Yo me gustaría... ir de la mejor manera posible, y me gusta ir a los partidos y no quejarme de los árbitros, y porque tu juego es tan superior que no importa la decisión que el árbitro tome, tú le vas a ganar a tu rival jugando bien. Y me gustaría que el fútbol además tuviera los principios Corinthians, que son los principios de respeta al rival, respeta el juego limpio y que todo el mundo se comporte bien. Y sí, me encantaría que eso fuera así. Pero ¿cómo desarrollas algunas regiones de fútbol que nunca tienen acceso? Ok, para ti es inevitable. ¿Se está haciendo? Yo siento que se está haciendo desde el año, imagínate, 60 y tanto. Lo que pasa es que cada día se hace de mejor manera. Fíjate tú que todo empieza con Sir Stanley Rouse cuando él empieza con los programas de desarrollo. Y estos programas, ¿cómo iba Sir Stanley Rouse? Te mandaba 2 entrenadores, perdón, 2 profesores, un árbitro y un entrenador, porque el entrenador genera más jugadores. Cuando tú formas entrenadores, te generan más jugadores. Y cuando formas árbitros, puedes tener partidos más organizados. Uh-huh. ¿Qué pasó con Joao Belange? Te mandó entrenadores y árbitros, y luego te mandó médicos y gerentes deportivos para que aprendieras a gerenciar mejor la cuestión. Y luego de eso, el fútbol se fue abriendo a 24 selecciones y empezaron a entrar las selecciones africanas. Y ahora las selecciones africanas no son las selecciones que van y pierden todos los partidos. Para nada, compiten. Compiten. A ver si te sigo. La ofrenda en el altar es diluir el Mundial idealizadamente por 2 décadas, 3 décadas, y que las selecciones que ahora van a tener acceso a él van a crecer en competitividad, e idealizadamente algún día en ese mediano o largo plazo tendremos un Mundial competitivo, en tu pensar, de 48 selecciones. Sí, eso es mi pensar hoy. Pero la pregunta es, ¿dónde ponemos el límite? ¿Cuándo dejamos de crecer? Antes había un Mundial de 32, pero había 180 asociaciones, federaciones. Hoy hay 211 y tenemos un Mundial de 48. ¿Dónde ponemos el límite? Porque ahora están proponiendo el Mundial de 64. Y fíjate que se debió haber discutido el 15 de mayo y no se discutió. No, juguemos un año el Mundial, imagínate. Claro. Entonces, cada vez más. Entonces, nuevamente, volvemos a la misma pregunta que estaba diciendo antes. ¿Cómo repartimos la torta? Sí, claro, pero es que es subjetivo, bueno, al menos en esta mesa, dibujar esa línea, tal cual. Claro. O sea, yo te pregunto como crudo, ¿te gusta un Mundial de 64 selecciones hoy? No. Muy bien, gracias. ¿De 48? Sí. ¿32? Es el que existe. ¿Qué prefieres? Yo creo que pudimos habernos quedado un rato más con el Mundial de 32. Pero no me desagrada el Mundial de 48. Una pregunta, ya que dices lo de la injerencia, me llamó la atención cuando estábamos hablando de esto. Más, ¿no? Sí, y tal vez tengo un misconception yo, un error de criterio. Entiendo lo de la injerencia, pero FIFA no puede marcar cierta pauta de cómo son los procesos eliminatorios para ir a un mundial que FIFA organiza, a pesar de que las federaciones son independientes. Ya va, pero es que estamos hablando de 2 cosas distintas. No, puede ser que estoy equivocado. De los formatos locales. Yo estoy hablando de la Copa América, claro, de la League Nation. Ah, ok. No de los procesos eliminatorios. Vamos a explicar esto porque yo creo que esto es muy importante. El Mundial de Fútbol, lo que tú llamas Mundial de Fútbol, se llama la fase final de la Copa Mundial de Fútbol. Sí, claro. El Mundial arranca en las eliminatorias. La otra es la fase preliminar. Es decir que Venezuela nunca ha ido a un mundial es un error. Hemos estado en mundiales desde los años 60. Claro, no hemos ido nunca a la fase final. A la fase final es a la única que no hemos ido. Claro. Pero siempre hemos estado. Entonces, esa fase la organiza FIFA con ayuda de las confederaciones. Pero FIFA es la que dice cómo se va a jugar. Pero en algunos lados hay países que tienen un solo partido, lo pierden y ya no van al mundial. Y tienen que esperar 4 años para jugar ese solo partido. Imagínate que Oceanía antes no tenía ni siquiera cupo directo al mundial. Era medio cupo. Sí. ¿No te parece eso injusto? Sí me parece. Es un mundial que no tiene a todos
los continentes. Pero no sé los números exactos. Oceanía tenía medio cupo, pero entonces Europa que tenía 8, 10. Europa tenía 13. Ajá, ¿y por qué no le quitabas una Europa en vez de 48? Es una buena cuestión y eso sí tiene que ver con política. Y cuotas de poder. Exactamente. Bueno, ok, chévere. Yo entiendo que todo lo que estamos hablando tiene soluciones imperfectas porque perjudica o beneficia a unos o a otros y nadie quiere verse perjudicado en pro de un bien común. Lo puedo entender. A veces puede ser ingenuo hablar en esos términos de todos bellos y todos felices y sé bondadoso y sé de tú para que me beneficie yo. Pero es lo que tú dices, ¿cuándo le pones la barrita, el techo a crecer desenfrenadamente? ¿Y dónde pones esa barrita? Y es difícil. No es igual una tarea empíricamente fácil. va a haber una muestra. O sea, cuando el Mundial se juegue 48 selecciones, bueno, veremos qué pasa y cómo se lo toma la gente. ¿O tú crees que es infalible? Justamente yo porque creo que no va a pasar nada. La gente le va a encantar igual. Y así, disculpen, más partidos, más disculpen los de Burkina Faso, que dinero. la vuelvo a mencionar. Alemania le gana 12-0 a Burkina Faso en una fase final de un Mundial. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No, eso no es un Mundial. Pero eso va a quedar ahí, Anthony. Capaz los 12-0 nos los llevamos nosotros si clasificamos. Bueno, no muy bien. No quiero que eso pase. Pero si pasa, nos tenemos que cuestionar muchas cosas. Sí, fuimos a Mundial en un formato devaluado y exageradamente amigable y ahí están las consecuencias. No estamos preparados. Pero es que ya viene pasando. O sea, ya tú puedes encontrar en el de 32 diferencias muy... No tantas. Pero si 4-1 le ganó a Alemania a Costa Rica. En el 98, las diferencias en el primer Mundial de 32 eran muy grandes. Según fueron pasando los mundiales, las diferencias en el Mundial se achicaron. Dios te oiga, mi hermano. Y lo mismo va a pasar. Pero creo que tengo una duda legítima al respecto. Yo creo que está apuntando eso la FIFA. Yo creo que eso está apuntando a que la FIFA quiere que cada vez exista más competitividad entre las selecciones. No, es lo que te digo, es como lo resumimos hace poco. Tú lo devalúas como consecuencia inevitable de esta idea, de esta postura, un rato y luego en teoría van a desarrollarse y a crecer y vuelve a recuperar su nivel. Porque, por ejemplo, los mundiales sub-20 tienen mayor frecuencia. Digámoslo así. Todos o sea, los no son cada 4 años y el Mundial Sub-17 ahora tiene una frecuencia que es anual. Entonces, ¿qué está haciendo la FIFA por un lado? No sé, como mi interpretación de las cosas, capaz estoy equivocado, es tratar de buscar que año tras año puedas ayudar en la competitividad y en el desarrollo de cada una de las selecciones para que, llegado al nivel mayor, al nivel supremo, digámoslo así, como el Mundial de Mayores, no exista tanta brecha competitiva entre uno y otro. Que va a existir, muchachos, no nos caigamos a coba. Va a existir, pero la FIFA quiere o está trabajando para que eso no ocurra. Capaz lo veo mucho desde una perspectiva de la mística del seguidor o del consumidor del fútbol que quiera que el producto sea como exclusivo. Pero tiene que llegar un balance. España-Japón el Mundial pasado. España-Japón. Ajá. España-Japón. ¿Cómo quedó ese partido? Ganó Japón. Ajá, ganó Japón. ¿Y en la teoría qué te dice la teoría? No, pero Japón es una buena selección. Está bien, pero... No le ganó Suazilandia a España. Sí, está bien. Pero puede ser una buena selección. Pero es una muy buena selección. Nada te dice que puede ser superior a España. Sí, pero la brecha competitiva no creo que ejemplifique la preocupación que muchas personas pueden tener con que el Mundial tenga más equipos. Lo que pasa es que está el fanático del fútbol que quiere ver todos los partidos de alto nivel. Claro. ¿Me entiendes? Porque además los ve todos. Porque somos unos adictos y nos sentamos desde las 7 de la mañana y nos calamos 5 partidos seguidos. Eso no lo hace una persona normal, solo lo hacen los fanáticos como nosotros. Pero en algún momento no todo puede ser el show. No todo puede ser el entretenimiento. Tienes que aportarle algo también a la sociedad. Y tienes que aportarle también algo al futuro del fútbol. Y va a sonar romántico, político, lo que tú quieras, pero cuando estás jugando una selección, tú sientes que realmente estás jugando tu país. Independientemente de lo que tú estás viendo, es un equipo de un país. Sí, claro, pero ya está. O sea, hay un tema del público que no te está diciendo mi equipo está jugando un mundial. Dice mi país está jugando, se está midiendo a otro país. O sea, eso tiene una simbología muy poderosa. Claro. Y por eso el mundial es lo que es. Lo que pasa es que creo que estamos como en un foso subjetivo. No me parece malo. Está chévere el debate de que yo siento que dibujando el punto medio del crecimiento del mundial, tú puedes intentar desarrollar el fútbol en esas regiones o en esos países de otras maneras, no necesariamente facilitándoles bastante una posible clasificación a la Copa del Mundo. Creo yo, de repente estoy equivocado porque no tengo la experiencia y tú me vas a decir desarrollar el fútbol, y desarrollar el fútbol de otras maneras es muy complicado, Anthony. El empujón que te da a clasificar un mundial y probablemente capaz lo viva Venezuela es inigualable, puede ser, capaz es verdad.
Y no lo entiendo, no lo veo, ¿Tú sientes que el empujón que le puede dar a un país clasificar una Copa del Mundo, en qué se puede traducir? Wow, complicado. Trae cosas buenas y cosas malas. ¿Malas también? Claro. Estamos preparados realmente para clasificar un mundial. Nuestros clubes lo están. ¿Cuánto va a costar el salario de cada jugador ahora? Va a subir. Ahora no somos un país normal. Ahora somos un país que ha ido a un mundial. Eso eleva el nivel y eleva la calidad, eleva las cuestiones. Ganar, estar preparado para ganar es una cosa que no es para todo el mundo. Y la positiva... Ese tema es un episodio aparte, porque claro, está chévere. Hay equipos que quedan campeones y quiebran, porque no estaban preparados para ser campeones, sí. Pero las ganas de llegar a la victoria son tan grandes que no les importa sacrificar lo que sea. Como kamikaze el asunto. Puede llegar a ser kamikaze. Y claro que te da, porque entonces ahora nuestros jugadores suben un peldaño en valor. Y sí, el salario te cuesta más, pero el valor del jugador también es mayor. Es de un país que ya ha ido a un mundial. Es un país que de repente compite. Y no solo eso, sino que esto le abre puertas a nuestros jugadores en muchos más sitios, porque ahora son más reconocidos. Además de que tu fútbol se pone en el mapa del mundo y la gente dice, bueno, este equipo también fue al mundial. ¿Por qué? ¿Quién tiene? Ahí está Islandia. Todos aprendimos un montón de Islandia. ¿Y de dónde venía esta gente de Islandia? ¿Y qué hacía? ¿Y cómo era su liga? ¿Cuánto era la población? ¿Cuándo en la vida nos íbamos a interesar en cómo hizo Islandia para llegar a lo que fue? Entonces, y eso es un ejemplo, por ejemplo, del Mundial de 48. O sea, si tú lo ves de manera cruda a Islandia, pero... O sea, me estás diciendo que es como un documental, es como el almanaque mundial interactivo, entonces no, que vayan 48. Pero está bien, pero Islandia no llegó porque le regalaron la clasificación. Yo entiendo el Islandia punto. Llegó por un mérito. Yo creo que Antonio, muy inteligentemente, discursivamente, dio en el clavo con lo que yo pretendo expresar, que es que entiendo el punto de que se busque crecer, pero no nos volvamos locos. Para mí el de 64, claro, a día de hoy, sin haber consumido como seguidor y hasta como periodista... Sin haber visto el de 48... Muy bien. Por eso hago el de esa salvedad. Exacto. Claro. A mí el de 64 me parece descabellado. Hoy, de repente, hablamos, no sé, en 2 años y digo, no vale, está buenísimo el de 64. Bueno. ¿Ah? 64 en Nintendo, muchachos. Eso, el resto más nada. FIFA 98 juegas. Pero en el 64... No, Hernán, te falta calle, te falta horas. Pero ya va. Mira, a mí me llevaron emergencia. En el 64 había FIFA 98. Mamá, sí. Discúlpame. Me llevaron una emergencia. En el Nintendo 64. Dios mío. Claro, ya va. FIFA 94 Road to the World Cup. Claro, podías jugar el mundial, podías jugar en una canchita. Sabarese, papá. Jugabas en una canchita de fútbol sala que tenía vidrios. Con Sabarese. No, Yanni, atiéndenos una entrevista. Te voy a regalar un Nintendo 64. No, un emulador de Nintendo 64. Yo nunca jugué en el 64 FIFA. Yo jugaba FIFA en la computadora. Me llevaron a una clínica con migraña por jugar FIFA 98 con 6 años. Sí. Ese es el monstruo que soy yo. ¿Por qué tú no usas lentes, chamo? No, porque soy un privilegiado, pan. ¿Privilegiado? Sí. ¿Será que te habrás operado? No, bueno, no sé. No me Mira, Antonio, gracias. Mira, Antonio, gracias. Estuvo bien chévere la conversación. Gracias por la pedagogía y la paciencia. ¿Cuál ha sido tu mundial favorito? Mi mundial favorito, tengo varios, ¿no? No, pero tiene que decir uno. Francia 98 fue uno de mis mundiales favoritos. Esta final de Qatar entre Francia y Argentina fue espectacular. ¿Puede ser tu partido favorito ese? Creo que es mi final favorita de mundial, sin duda alguna. Bueno, sí, creo que pero está difícil elegir otro. Sudáfrica 2010 me gustó muchísimo también, especialmente esa participación de Diego Forlán. Las odiaba, perdónenme. De verdad, qué gusto habernos tenido los dos el día de hoy. En tu podcast. Estamos aquí invitados. Estamos el día de juego. La semana tarde. Los quiero mucho, de verdad. Gracias Antonio. Sí, gracias. Un gran placer, mi pana. Bueno, espero que creo que ha sido el invitado mejor vestido que hemos tenido en día de juego, verdad. Nos acomplejó. Yo con mi franela aquí de miliciano. No, imagínate, uno aquí con la pijama y este chamo viene. Gracias, Antonio. Gracias también a la productora 11. Esto es Día de Juego. Dejen ahí en los comentarios qué otro tema quieren que conversemos, porque sospecho que habiendo escuchado a Antonio, abrimos la puertica a algunas ramificaciones ahí de temas que pudiesen ser interesantes. Es más, no la conteste. Venezuela está preparada, como dice Antonio, para ganar, para clasificar una Copa del Mundo, independientemente de que pase o no. Puede ser un episodio más adelante. Seguro. Bueno. Nos vamos. Esto es Día de Juego. Gracias. Chao. Día de Juego es presentado por
Pan, la marca que alimenta la pasión de la vino tinto. McDonald's, la vino tinto y McDonald's es el match perfecto.